¿Cómo se concibe la ley de transparencia? Se concibe el ciudadano frente al Estado pidiendo una información que es pública. Si este poder no me la quiere dar, entonces voy al judicial que pido que me la den, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta ley? Primero, se acabó la responsabilidad del funcionario como tal. Existe una nueva capa burocrática donde este otro funcionario, que es el de transparencia, es el que va a recibir la solicitud y es el que en teoría va a tramitar internamente para darla, en teoría. Este es un problema que es doble, que le quitan la responsabilidad a un funcionario y crean una capa burocrática adicional. Segundo problema, las vías mismas de exigir el derecho. Al fin en Panamá estamos teniendo un sentido de todo el mundo, oye, eso es público, lo tienen que dar. Entonces vienen estos estramados que hemos visto varios, donde si no la están dando, sabemos que es ilegal que no la den. Mira, hay una ley por allí dando vueltas. La semana pasada estuvimos reunidos en APEDE con la subcomisión que la están manejando en la Asamblea, con ANTAI, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el proyecto de ley 1031, que lo presentaron el 27 de abril del 2023. Casi le da a un poco de gente que está... ¿Por qué está inventando locuras últimamente? Cada cierto tiempo yo invité esta mañana a Olga de Ovaldía, que es la directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo Transparencia Internacional de Panamá. Muy buenos días, Olga. Gracias por estar aquí. Gracias, Guillermo. Gracias, Raquel. Hemos tenido unas cuantas tertulias, por llamarlas así, como más formal de alguna manera, como acabas de decir tú, porque últimamente, no sé, como que uno tiene que cuidar todo lo que dice, ¿no? Imagínate que yo dije que nos merecíamos una discusión más profunda y más seria y después me llamaron a decir que no me reconocían porque estaba diciendo que no éramos serios. Mira, la realidad, y quedó muy claro la semana pasada y Olga estuvo allí, la sociedad civil sí está indignada, Guillermo, exactamente igual que tú, porque es que no se hizo una consulta apropiada para producir este nuevo documento. Entonces, si nos olvidamos de consultar... ¿Pero está en proyecto de ley o todavía no ha entrado a primer debate? Olga. Está en proyecto de ley en la Comisión de Gobierno, ya fue sustentada dentro de la Comisión, no ha llegado al primer debate, es decir, está en ese periodo dentro de la Comisión de Gobierno, en la cual me parece que fue el 8 de agosto, que era un martes, que ANTAI va delante de la comisión la llama, abre la ley a discusión, ANTAI sustenta, y el presidente de la Comisión de Gobierno, que es el diputado Leandro Ávila, nombra una subcomisión para evaluar el proyecto de ley. Esa subcomisión ha tenido 2 sesiones y ahora esa subcomisión, nosotros pedimos que tuviera más sesiones porque muchas personas todavía quieren opinar sobre el tema. No han tenido la oportunidad de hacerlo. Hay numerosas organizaciones que inclusive han mandado nota a la Comisión de Gobierno y esa subcomisión debe producir un documento de evaluación del proyecto de ley para que entonces la comisión decida para dónde va con el proyecto de ley. Lo que sustentamos muchas organizaciones de múltiples sectores, no es nada más la organización que yo represento, Fundación Libertad Ciudadana, dentro de sociedad civil, dentro del sector empresarial, dentro del sector gremial, dentro del sector de organizaciones de desarrollo social. Hay múltiples sectores que se han manifestado muy preocupados por el momento político en que estamos. Esta es una de las leyes más importantes del país, es como el bloque o la base sobre la cual se para o se sienta, no sé cómo si se para o se sienta, la rendición de cuentas del país, el enterarnos de qué pasa con los recursos que son de todos y también la conducta de los propios funcionarios. Entonces es un momento muy delicado, el proyecto de ley no fue consultado y adicionalmente hay tantas cosas andando a la vez, Guillermo, que no solamente el contrato minero, todo lo que está pasando a nivel de la justicia, todo lo que está pasando a nivel de esta recuperación económica que no acaba de llegar. Y esta es una de las leyes realmente más importantes del país en lo que se refiere no solo a transparencia, sino a rendición de cuentas, a libertad de expresión, a libertad de prensa. Y realmente tú comenzabas el programa diciendo, pero ¿por qué cómo fue que dijiste? ¿Por qué en este momento presentar esta ley? Yo no tengo una respuesta. Yo no tengo una respuesta porque a mí me parece ininteligible, me parece inapropiado,
no es el momento, hay tantos intereses económicos y políticos andando en este momento en el país, a los propios diputados que están en ese momento de los 10 meses antes de la elección, ellos mismos buscando su espacio, los que se van a reelegir, los que van a apoyar, no es el espacio, no es el momento. Además de eso, el contenido de la ley nos retrocede la capacidad de hacer valer la transparencia en el país, así que es una cosa muy preocupante. Guillermo, vamos a ir a unas elecciones sin precedentes, ¿no? Con tantas cosas en el ambiente, procesos judiciales que no habían ocurrido en este país antes. Bueno, que tienen incertidumbre. Y entonces ahora tú crees que es el momento. Bueno, el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas se pronunciaron cuando recién esto llegó los primeros días de agosto, como decía Olga, y justamente el punto era ese, o sea, no solamente el hecho de tener que abrir una discusión más amplia, ¿sí? Para que todos puedan realmente revisar esto, sino por qué en este momento político. Y otra pregunta que en algún momento hice la semana pasada, y me río porque al final mucha gente me dijo, no te reconozco, pero es que ya, o sea, la indignación es grande. Es verdad que uno cuida cada palabra que dice, pero ¿con qué cara me viene el Ejecutivo a hablar de transparencia cuando todavía ni siquiera han levantado la emergencia nacional por COVID? Entonces, ¿es este el momento realmente cuando todo el mundo está enfocado en una discusión de un contrato minero, que ya ves que hay un montón de opiniones encontradas? Es un tema muy serio y responsable para este país. Y entonces tenemos que meter más leyes en el camino que son igual de serias y que hay que tomárselas con la misma responsabilidad, a discutirlas en este momento cuando todo el mundo está ocupado viendo a ver cómo hace campaña, incluyendo el vicepresidente de este país. Entonces, eso es lo que queda como, a ver, lo que da mal sabor y lo que despierta mucha suspicacia. Si nos metemos en la ley de transparencia, porque tener a Olga acá es un lujo hoy, y no quiero salirme del tema, porque si no nos vamos por la tangente a hablar de política. Si nos metemos en la ley de transparencia, se cuestionaron muchos temas la semana pasada en esa consulta, Olga. La primera, la habeas data, creo que fue lo más cuestionado. El tema de que la justicia tiene que procurar justicia y no le podemos quitar su responsabilidad y su ámbito de ejecución y de influencia. Y luego hay otros temas. Entonces, vamos a hacer la listita y vamos a analizarlos un poquito. Claro, con mucho gusto. Para comprender mejor qué es lo que está pasando y qué pasa con la ley de transparencia. En alguna entrevista te escuché decir antes que el 75% de lo que se plantea es bueno, pero el otro 25% nos pone en problemas. Mira que mi opinión ha cambiado porque ante lo que parece ser una decisión política inminente, habíamos, no solamente yo, distintos abogados que saben más de los temas de transparencia que yo, habíamos analizado la ley y yo veía que igual que todo el mundo, porque la ley tiene una construcción muy curiosa, tiene una primera parte donde sí incorporaron a la ley de una forma más ordenada, por así decirlo, los principios que ya había en la ley actual vigente de transparencia, pero que estaban diseminados a lo largo de toda la ley. En el proyecto de ley, los principios se ponen en un solo artículo, que además juntos quedan muy bonitos, parecen como un poema que uno se aprendiera, un poema que uno se aprendiera en quinto año a declamar, muy bonitos, e incluye inclusive un principio nuevo, que es el principio de disasociación, que en la práctica nosotros hemos visto que efectivamente hay fallos de la Corte Suprema. Hace 2 años nosotros hicimos un acceso a la información pública, por ejemplo, para poder acceder a los contratos de las vacunas, donde nosotros pedíamos de salida la disasociación. No queríamos nada que fuera de naturaleza confidencial, secreto comercial, patente, solo queríamos saber el costo y de qué partidas se estaban pagando. Y la Corte, por ejemplo, allí... ¿Qué es lo lógico? Sí. Entonces, ¿y qué es lo público? Entonces la Corte, por el principio de que todos los contratos públicos son públicos, entonces la Corte hizo un fallo donde nos entregaba o nos otorgaba un habeas data parcial. Y lo que hacía era disociar la información que era de naturaleza confidencial de la información que era de naturaleza pública. Eso, por ejemplo, no estaba, que en la práctica se hace, no estaba en la ley, no está en la ley actual, y ese es uno de los principios que incluye. Incluye una serie de definiciones
e incluye el término de sujeto obligado a las personas que tienen que entregar información pública. Eso en la ley actual no es que no exista, está desarrollado. Está tan implícito. Claro, está desarrollado de una forma más general, lo cual es muy curioso, Raquel, porque el tema, cuando tú tienes una ley, una definición general, incluye a todo el mundo y cualquier categoría nueva que se vaya creando después de la ley. Pero cuando tú tienes una ley que tiene una lista muy detallada de actores, cuando se cree un actor posterior, es difícil meterlo en la lista, no sé si me explico. Totalmente. Entonces, la ley tiene un inicio donde incorpora elementos interesantes, actualizados, pero ¿qué pasa con la ley? Que de la mitad para abajo, donde vienen las vías de hacer cumplir la ley, en el caso que un servidor público o una persona que debe entregar información pública no la entregue, que es como siempre digo yo, tú sabes, el carro en el showroom se ve precioso. La cosa es cuando el neumático le pega a la carretera. Tienes que coger el carro y manejarlo para saber si funciona o no funciona. Totalmente. ¿Verdad? Entonces esto es como tener un carro que tiene una bella carrocería, unos asientos de cuero que para qué te cuento, pero a la hora que arrancas el carro resulta que la sala de máquinas, el motor del carro, tiene un diseño que va a ser muy difícil al ciudadano que quiera hacer valer el derecho frente a un servidor que dice no te la doy. O no te la doy, o esa es de acceso restringido, o eso es confidencial, o date un momentito que yo voy a primar, yo voy a hacer valer más lo que se conoce como información restringida, la información que es protegida por la Ley 81 de datos, de protección de datos personales, que fue creada para proteger a los individuos, a los privados, no a los funcionarios públicos, al servidor público, del deber que tienen de rendir cuentas. Entonces, cuando llegan todos esos momentos de la tensión entre esta información que es pública y te la pido, y tú decides que no me la das siendo servidor público o funcionario, ese momento en el que yo voy a tratar de hacer valer la ley, ahí es donde el proyecto de ley 1031 genera un laberinto. Primero le quita al órgano judicial todo el poder que tiene y que ha desarrollado en 21 años el habeas data. Se lo quita completito, porque deja andando el proceso, pero elimina todas las sanciones que la Corte puede imponer al funcionario si la Corte encuentra que el funcionario negó la información fuera del derecho y que la tiene que entregar. Y ponte que después que manda la orden de entregue la data, el funcionario no la entregue. Entonces viene el desacato. Y ahí viene un régimen sancionatorio que puede ir desde un mes de salario hasta 2 meses de salario hasta la destitución del funcionario. Todo eso desaparece. Se crea un proceso administrativo donde ANTAI ahora es ente garante y ellos van a ser quienes tienen este proceso administrativo y tú tienes que hacer... Perdón, exactamente. No lo habías internalizado. ¿Te das cuenta? La gente que nos escucha no lo ha internalizado tampoco, por eso es que es importante hablarlo y además que lo entendamos muy clarito. Pero es que si se los deja en manos de ANTAI queda subjetivo. Claro, y son juez y parte. Totalmente. Claro, se sienta y Raquel y yo soy director y ella es su directora. Oye, Raquel, ¿y qué hacemos con Olga? Pues puño abajo. Te lo pongo mejor, te lo pongo mejor. La empresa, cualquiera persona que tiene una empresa, inclusive la empresa del hogar, el manejo del dinero del hogar, al fin de año, cuando tú vas a hacer tus números y tú tienes un contador, tú dices, oye, yo tengo que ver cómo hago una auditoría de qué se manejó aquí. Y que tú en lugar de conseguir un auditor de afuera, tú le digas al contador, oye, fulano, necesito una auditoría, háztela tú mismo. Sí, básicamente es no, eso. eso no solo. Te crea una unidad administrativa de transparencia y el nombramiento de un oficial de información en cada institución pública, que es el que va a recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, dar seguimiento a la tramitación y vigilar el correcto funcionamiento de la normativa. Comenzamos con el tema de la vía, ¿no? Con el tema de las vías de reclamar el derecho, que sería ahora, ha desmejorado el hecho de que hay un otro poder, que es el poder judicial, haciendo control y contrapeso de las acciones de los otros dos poderes cuando no quieran entregar la información. Vamos a decir esa parte. Viene esta vía administrativa nueva donde ANTAI se convierte en ente garante y ahora hay una vía administrativa que se hace a través de ANTAI, que por cierto, si ANTAI toma la decisión y saca una decisión, un fallo que diga, no, la información sí es de acceso restringido,
no se la vamos a dar. Pero una pregunta. Eso va a terminar en la sala tercera de lo contencioso administrativo. Hay una ley de transparencia, claro que sí. Panamá fue el primer país en tener una en la región y es la que crea la ley válida. Esa es la de México. Guillermo, esa es la válida. Esa es la válida, esa es la que crea la autoridad. La nuestra fue el primero. La ley de México fue después de la nuestra. Y quiero que sepas que cuando fueron a escribir la ley de transparencia mexicana, vinieron a Panamá a ver cómo era la nuestra. Hay un tema muy interesante aquí y Angélica Maitín estuvo también en esa discusión, exdirectora de ANTAI, y ella decía que para ejecutar esta ley, o sea, para pasar esto, lo que tendríamos que plantearnos es reestructurar la institución como ese era tal. Mi siguiente punto. Pero ustedes me disculpan y me perdonan, pero ella también es parte de la culpa de todo esto, porque ella fue una de las que desnaturalizó la idea original de ANTAI. Es que ANTAI no tiene nada que hacer con esto. ANTAI se creó como un ente de educación contra la corrupción. Si yo hablé con la doctora Alma Montenegro de Fletcher un día entero sobre el tema y ella me lo explicó. Esto es para explicarle a los funcionarios que la corrupción es mala. Y de repente eso ha quedado una cosa de sales de corrupción y un poco de cosas y ya vamos por esto. No, pero a ver, la ley que está y la institución como está planteado de una manera. Si tú quieres plantear este nuevo proyecto de ley, el punto es que tú tienes que ir a ver todo lo que está allá y por qué no funciona para poder presentar algo como esto, porque con la institución que tú tienes hoy, el ente rector que tú tienes hoy, esto es inaplicable. Lo único que hace es crear, primero, más burocracia y segundo, complicar la vida y darle un poder al ANTAI que no debe tener. Bueno, aquí hay un elemento que es extremadamente curioso y es el siguiente. La ANTAI, para justificar la ley, y voy a tener que hacer una aclaración y me disculpan, que tiene que ver con el reto por la transparencia que nosotros lanzamos en el 2019 y que fue firmado por el presidente Cortizo, y ahora hablo de eso, pero primero de esto de acá, porque ¿cómo es que dice el dicho? Una cosa es una vamos cosa en orden, ¿no? Y otra cosa es otra cosa. Yo te iba a preguntar por el reto de transparencia después. Una de los argumentos que ha sostenido la dirección de ANTAI, lo escuché en la primera sesión de la subcomisión, que fue el 16 de agosto, y lo he escuchado de parte del gobierno, de distintos funcionarios que están queriendo empujar esto a pesar de la opinión de muchísimas organizaciones ya puesta por escrito, es que ellos aducen que este nuevo proyecto de ley cumple con lo que es ahora el mejor estándar internacional de acceso a la información pública, que es la ley modelo 2.0 de la OEA. Yo ahora sí ya hice un comparativo de la ley modelo con el proyecto de ley y la ley vigente, y la diferencia entre la ley modelo 2.0 y lo que nos están presentando en el proyecto 1031 es abismal. Y en el caso de ANTAI es particularmente pernicioso, y te digo por qué. Sé cómo trabaja la OEA y la OEA hace marcos regulatorios. Es que es un marco referencial. Pero no es solo referencial, sino que ellos hacen énfasis real en que si se va a crear la autoridad como una autoridad garante para que sea una vía más expedita, digamos, para los accesos a la información pública, ese ente tiene que tener imparcialidad, independencia y no estar al servicio de ninguno de los otros poderes del Estado de forma política. Y eso pertenece al órgano ejecutivo. Me tengo que ir a la pausa. Permítanme 2 minutos y regresamos entonces, porque esta discusión está muy interesante. Estamos hablando de el proyecto de ley fenómeno que nos han traído a la discusión, que es este proyecto que ya me indignaste ahora también. Yo estaba tranquilo. ¿Tú estabas nada más ocupado con el contrato minero? No, ya yo no quiero ni hablar de eso. Ya yo te di otro para que te preocupes. No sé ni de qué estás hablando. Me estás hablando un idioma que no entiendo. Vamos a la pausa y regresamos. Pero ya sabes. Vamos a regresar a la ley de transparencia y a tu doble indignación ahora. Que lo que pasa es que acá, mientras que estamos en cuña, yo le preguntaba a Olga Dovaldía, que nos acompaña, la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Y le preguntaba por qué un gobierno se querría meter en este jardín cuando se va. En este problema, para llamarlo por su nombre. Tú no vas a hacer jardinería.
La jardinería distrae, la jardinería es buena. Pullas, esto es un problema cortas. serio. Digo, a mí la única preocupación, y ahí yo voy a dejar, Olga, de verdad que se sabe esto de memoria, ojalá, pero no. Que no tiene todos los días me sorprende. Si yo fuera todos asesor los del días me presidente, sorprende. ella se lo ha estado estudiando día por día. Si yo fuera asesor del no puedo presidente, decir yo lo agarro mismo. este documento y se lo quemo al frente. Yo, no nos vamos a meter en esto, presidente, está loco. Vámonos en paz. Bueno, yo no estoy tan segura de Bueno, que mira, alguien es bueno que quiera menciones hacer la eso. presidencia, porque en la segunda sesión de la subcomisión que se logró, se habló con los comisionados o los subcomisionados, con el presidente de la subcomisión, que es el diputado Eugenio Bernal de Veraguas, y el diputado Luis Ernesto Carles, y la diputada Corina Cano. Ellos son los 3 subcomisionados, y se habló con ellos cuando la subcomisión... Esto lleva además y perdona que haga un paso para atrás, esto pareciera llevar, los hechos parecen demostrar que hay una voluntad política de pasarlo aceleradamente, porque originalmente cuando se nombra esa subcomisión, a la subcomisión se le da un solo día para consultas y se le estaba pidiendo un informe para el 22 de agosto. Ese día, la subcomisión, 2 días después, la subcomisión pide más tiempo, siente que necesitan más consultas, porque había muchas voces que estaban pidiendo que querían consultar. Esa otra consulta se llevó a cabo y le pedimos, dado todo lo que estaba pasando en la Asamblea, y también de una forma quizás simbólica, de que en el 2001 y 2002, cuando hubo esa gran consulta nacional, amplia, inclusiva, que además fue muy especial en el momento de la consolidación democrática, con relación a la consulta que trajo como resultado la ley de transparencia, ley 6 de 2002, que es la ley que nos gobierna, que la sesión fuera en APEDE. Entonces la sesión fue en APEDE, y en esa sesión de la subcomisión, que fue el pasado jueves, 48 personas de más de 15 sectores, representando más de 25 organizaciones del país, fueron a esa consulta. Y de todas las personas que pasaron a hablar, nadie, absolutamente nadie, defendió la ley. Todo el mundo indicó que era un peligro por distintas razones. Digamos el cuándo, que es el momento político, que vamos a decir que lo ponemos aparte. Digamos el cómo, que ese sí es muy importante, una ley que gobierna la consulta ciudadana, que se hizo sin consulta ciudadana, teniendo la oportunidad de hacerlo, porque ANTAI tuvo la oportunidad de hacer lo mínimo en una consulta, que es el mapeo de sectores, el mapeo de personas interesadas, haber ido a provincias o a comarcas, porque ellos tienen oficinas en el interior, donde ellos han podido hacer esa consulta real del proyecto que al final presentan. Porque ellos hicieron una consulta de la que ellos todavía hablan, y yo la verdad me sorprende. Es una consulta que hicieron por correo electrónico. Sí, en plena pandemia. De enero, febrero del año 20 y cerró el 31 de julio del año 20. Pero claro, estábamos confinados cuando cerró. Pero el proyecto que presentaron se vino a conocer, o sea, lo que contiene, estas cosas que son tan objetables, que contiene, se vino a conocer cuando fue publicado en el sitio web de la Asamblea, donde publican los anteproyectos de ley. Nadie lo había visto, y yo creo que en la sección anterior comenzamos como un poco desordenados. ¿Qué son las cosas de la ley que son tan objetables? En realidad son 5 principales. La primera es que le quita responsabilidad al funcionario. La ley actual hace al servidor público o al funcionario o a la persona que la tiene que entregar responsable de la información que tiene que entregar. Todo el régimen sancionatorio va dirigido a ese funcionario, que es el que la tiene que entregar. Así que de un plumazo, al quitar la responsabilidad del funcionario y crear esta nueva capa burocrática, que es una oficina de transparencia, de acceso a la información en cada entidad, incluyendo los corregimientos. Ayer nos sentamos a hacer un ejercicio matemático, tres abogados que estaban trabajando conmigo la ley. Pensamos, ¿cuántos corregimientos hay en el país? Hay como 600, ¿no? Y van aumentando, por cierto. 722. Y no solo cuánto cuesta, la siguiente pregunta es ¿cuántos funcionarios van a instalar con la aprobación de esta ley antes de que se acabe el gobierno? Municipios. Exacto. ¿Cuántos funcionarios? Corregimientos, 700. Lo que pasa es que todos los días van creciendo, porque cada rato, el otro día, hace 2 semanas estaban creando municipios nuevos. Pero es un funcionario que no va a hacer nada, porque si, por ejemplo, en Cerro Viejo no hay ningún proyecto. Pero la ley está pidiendo que haya un funcionario. La ley dice textualmente que cada entidad pública, de la niña a la abuelita,
Es una ley que tiene una botella. Bueno, Gracias. vamos a sumar números. No sé si nosotros sumamos miles de funcionarios nuevos que se van a crear. Yo entiendo lo que podría haber, vamos a suponer que se le fue la onda, pero yo quiero entender que quieren evitar lo que pasa en Costa Rica, que el problema de corrupción se ha ido a los cantones por el proceso de descentralización tico. En Panamá, cuando la descentralización termine de bajar hasta abajo, yo me imagino que el que escribió este bodrio pensó, Guillermo, para acabar con la corrupción, vamos a poner un funcionario en la Junta. No, yo no lo veo ni siquiera así, te estás adelantando. Eso uno. Y dos, a ver, si la ley actual te dice que tú, funcionario público, donde estés en cada rincón del país, eres responsable de la información que vas a entregar y eres responsable de garantizar lo que te están pidiendo, todos los funcionarios tienen responsabilidad en transparencia. O sea, una de las cosas que más me impactó es que la directora de ANTAI dice, es que la transparencia es transversal. Bueno, justamente si es transversal a todo, todos son responsables de la transversalidad. ¿Y quién es el responsable final en un ministerio o en un gobierno local? La autoridad máxima. Ese es el que tiene que ver con el funcionario o con el director de su entidad la información que se entrega, porque es que la ley es clara hoy en día, la ley te dice qué es lo que tienes que entregar y quién lo tiene que entregar, y los funcionarios todos están sujetos a la ley. Entonces, mi punto va por otro lado, cuando yo te decía, yo no sé si son botellas o son nombramientos garantizados para el partido gobernante antes de que se vaya en julio del próximo año. Y son un montón. Y son miles, porque si uno suma los corregimientos, los municipios, todas las entidades públicas, todas las entidades, que son ciento y tanto, a eso tienes que sumarles, sumarles las AIP, tienes que sumarles los patronatos, tienes que sumarles la transparencia, no les importa. Yo estoy tratando de sacar un numerito. Bueno, ese es número uno. Ahí hay dos problemas. El problema es cómo se concibe la ley de transparencia. Se concibe el ciudadano frente al Estado pidiendo una información que es pública. Si este poder no me la quiere dar, entonces voy al judicial que pido que me la den, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta ley? Primero, se acabó la responsabilidad del funcionario como tal. Existe una nueva capa burocrática donde este otro funcionario, que es el de transparencia, es el que va a recibir la solicitud y es el que en teoría va a tramitar internamente para darla, en teoría. Segundo problema, este es un problema que es doble, que le quitan la responsabilidad a un funcionario y crean una capa burocrática adicional. Segundo problema, las vías mismas de exigir el derecho. Por un lado, están deconstruyendo todo un camino judicial con el habeas data que tomó tiempo, porque los cambios culturales de esta naturaleza no pasan en una administración, cuidado, y no pasan en una generación. Al fin en Panamá estamos teniendo un sentido de todo el mundo, oye, eso es público, lo tienen que dar. Ese sentido de que, espérate, que esto es público, hay que ver cómo hacemos porque tenemos que darlo. Entonces vienen estos extramados que hemos visto varios, donde si no la están dando, sabemos que es ilegal que no la den y puedes dar la pelea. ¿Qué pasa con lo que están haciendo ahora? Que van a crear una vía que puede estar manejada totalmente discrecionalmente, porque ese modelo de ley 2.0 lo que más énfasis hace es que en ese ente garante tiene que ser independiente. Es más, la ley 2.0 lo que dice es que no puede ser una sola persona, tiene que ser un ente colegiado con miembros de los otros poderes, que además tenga un nombramiento cruzado y no obedezca al equipo político del presidente. En Panamá tenemos lo al revés. Tenemos la estructura, y no vamos a personalizar, no es esta directora, este gobierno. Tenemos una estructura que es al revés, que garantiza lo opuesto, la capacidad discrecional de tomar decisiones políticas para proteger operadores políticos desde una entidad que debería estar garantizando la independencia en un proceso administrativo. El tercer problema grandísimo que presenta la ley en sí misma es el concepto de qué es información pública y qué es información que requiere protección de datos personales. Esta ley es imposible pensar que tú tienes buena intención para mejorar el estándar de transparencia en Panamá y que tú presentes esta ley como un llanero solitario, porque esta ley tenía que venir con una ley que reforma ANTAI y con una ley que deslinde esa falsa tensión entre qué es información pública y qué es información del individuo privado a ser protegida. Porque estamos viendo el mal uso de esa ley 81 de protección de datos personales utilizada para la opacidad, para esconder información que es de naturaleza pública.
Cuarto, el problema mismo de la participación ciudadana. Así como los estándares de transparencia van aumentando, los estándares de participación ciudadana también. Eso que acabas de mencionar del ejemplo de Costa Rica y lo que estamos viviendo en Panamá, que lo hemos vivido en distintas circunstancias. Por favor, el alcalde Fábrega hizo un simulacro de consulta ciudadana en Caledonia para aprobar el mercado. Sí. Las actas están en todas partes. Eran 32 personas, de las cuales 4 trabajaban en la propia alcaldía que firmaron el acta. 28 personas, no hubo citación real, no hubo, esa fue una investigación que nosotros promovimos y están todos los datos, pero al final la Procuraduría de la Administración mandó una nota a la Gobernación explicando lo que se había encontrado, porque ellos no les toca hacer esa sanción ética del funcionario, le hubiera tocado a la Gobernación. La nota llegó a la Gobernación y murió ahí, pues cayó en el éter. Porque claro, ¿qué va a hacer la Gobernación con el alcalde? Sí. Eso como un ejemplo urbano, eso como un ejemplo de municipio, pero a nivel de la descentralización, ¿qué pasa con la ley, con esta ley? Que no avanza ni un poquito, hacen un cálculo, calcan los mismos artículos de hace 21 años. Y mira, cosas que he escuchado del sector de desarrollo social. ¿Por qué la consulta ciudadana no es vinculante? Habría que caminar hacia la vinculación de la consulta ciudadana. Habría que caminar hacia la verificación de actores. Habría que caminar hacia una participación más robusta. El ciudadano tiene que enterarse también de su deber de ser ciudadano. Nada de eso está. Y quinto, hay una cláusula que genera una gran preocupación en todo el sector privado, que de una u otra manera le toque manejar fondos públicos, porque la cláusula es tan abierta y contradice de alguna manera el decreto que ya gobierna las ONGs y puede ser utilizada para persecución y hostigamiento del sector no gubernamental. Entonces sí, hay un problema con la ley, como te digo, unas lindas definiciones, unos principios bien escritos. Esa parte del modelo 2.0 la copiaron muy bien, pero cuando llega la parte del modelo 2.0 de hacer valer la ley, ahí es donde todo difiere. Donde llegas al capítulo 6, que es procedimientos, sanciones y responsabilidades de los sujetos obligados por incumplimiento de las obligaciones de publicar de manera activa. Ahí es donde está el tema. Entonces, Guillermo, lo siento mucho, pero te trajimos otro componente más para tu indignación. Hoy es lunes, tú sabes, ¿no? Hoy es lunes. Sí. Yo quería pasar la semana mañana hay una tranquilo. marcha también. No vas a pasar la semana tranquilo. Sí, hay un problemón en la Asamblea Nacional. Guillermo, tú que eres periodista, a ver, ¿de cuántas cosas nos hubiéramos enterado? No solo en esta administración, la anterior y la anterior, si no fuera por la capacidad que tienen los medios de trabajar por vía de accesos de información pública. Y es que Panamá es un país opaco, oscuro. ¿Por qué el sector privado está tan preocupado por esta ley? Es difícil conseguir información en Panamá. ¿Por qué el sector privado está tan preocupado por esta ley? Si es difícil ahora, imagínate con esto. Leer el comunicado de CONEP, leer el comunicado de la Cámara de Comercio, leer el comunicado que entiendo va a salir hoy de APD sobre la ley de transparencia, independientemente de todo lo demás que esté pasando. Porque no se puede garantizar la libre competencia en un país que ya sabemos que la libre competencia es muy difícil por los intereses creados y que por todo el mundo consigue excepciones a su sector económico. La competitividad del país también está basada en la capacidad de transparencia. Calificaciones internacionales también están basadas en el estándar de transparencia. Entonces, es una ley, es un proyecto de ley que a mí me genera una curiosidad enorme y me deja absolutamente perpleja. Porque por un lado, es como si dos cabezas distintas hubieran escrito el proyecto de ley. Una primera parte fue escrita por alguien que cree en la transparencia y pone unos principios y hace unas definiciones. Y la segunda parte entró alguien que dijo, sí, eso está muy bien, pero espérate, vamos a meterle un breque. Sí, vamos a meterle un breque. Vamos a arreglarlo. ¿Dónde fueron esos dos lugares? No, pero espérate, que yo voy a decir qué es transparencia y qué no es transparencia y me voy a asegurar de tener un ente que su estructura no garantiza la imparcialidad y la independencia, para que ese ente sea juez y parte y sea el que decide qué se puede declarar o no se puede declarar como acceso restringido, y yo voy a decidir si la otorgo o no. Y otro de las cosas que objetamos mayormente en la ley es que el proyecto de ley establece que todos los procesos de cualquier naturaleza, civiles, administrativos, investigativos, penales,
van a tener acceso reservado, que es lo normal y ya existe en aquellos que son, lógicamente, que tienen que ver con el debido proceso y los procesos de los individuos y las personas naturales o jurídicas que estén bajo procesos investigativos. Eso normal, digamos. Pero una vez eso está resuelto, una vez tienes un fallo ejecutoriado o una sentencia o tienes una resolución, esa información pasa a ser pública, es lógico. El pensum, digamos, jurídico del país, aunque no seamos un país donde los fallos hacen ley, como en el sistema consuetudinario, todos los que vemos televisión y vemos los casos allá en los programas de televisión de los jueces y los jurados en Estados Unidos o en Inglaterra, nosotros tenemos lo que se llama el sistema románico. Aquí los fallos no hacen ley, pero hacen parte del pensum jurídico. Imagínate que yo no sé si es una omisión o una comisión el hecho de que esto ha desaparecido de la ley, pero ahora el artículo que cubre estas cosas implica todos los procesos de todas las oficinas públicas, todas, hasta los corregimientos, van a ser de acceso restringido, y una vez están resueltos, no dice expresamente que esa resolución pasa a ser información pública. Quiere decir que todo quedaría en la opacidad, todo. Si yo me quiero asegurar que algo se vuelva opaco, yo misma meto un proceso y ya, todo queda blindado y queda en la opacidad. Y no solo, o sea, y ustedes se preguntarán si esto está relacionado con el contrato minero, pero ustedes no han estado escuchando hablar del contrato minero cuando dicen aquello, lo otro es seguridad nacional. Aquí dice que una de las excepciones es por seguridad nacional. Entonces yo creo que todo se vincula y no sé si lo ves de la misma manera. Apruebo la ley de transparencia, por ende cuando me van a pedir información de otro contrato o de otro tema que ha sido aprobado, también tengo un amparo para no dártela, que es un poco lo que discutíamos antes de entrar al aire. El problema, y Olga, no sé si lo ves de la misma manera, ayer me encantó tu polígrafo con Adelita, me lo leí completito. Ay, caramba. El tema aquí es, y ella te hacía la pregunta, ¿por qué el interés de derogar una ley en vez de modificar la anterior? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el objetivo final? Porque presentar eso en este momento, perdóname, pero genera muchísimas suspicacias de que hay muchas más cosas atrás que no estamos viendo. Entonces estamos enredados en un montón de problemas. Y hay una cosa, Guillermo, en parte por la discusión que teníamos fuera del aire, todo esto sienta precedentes. Todo lo que se hace genera un precedente. Y está pasando con el contrato minero. No es tampoco si estás de acuerdo o no necesariamente con lo que se está negociando. Yo creo que hay que estar en una negociación. Pero ojo, todo genera un precedente y el contrato que tú apruebes ahora va a generar precedente para otro proyecto similar en el futuro. Entonces, yo siento que nos estamos perdiendo de pensar a largo plazo, Olga, en todos los sentidos. Y la ley de transparencia es uno de los temas. Estamos viendo con una lupa muy cortoplacista que va a pasar en 10 años cuando tengamos que agarrar esta ley de nuevo y cambiarlo todo, o en 5. Mira, ahí entras en un espacio que es muy interesante entender también cómo está vamos a decir, la clase política viendo esto. Totalmente. Porque el equipo o el candidato Torrijos lanzó un comunicado la semana pasada, martes, y otro camino muy contundente al respecto de la transparencia y diciendo inclusive que si esta ley pasa, él se va a asegurar, y él llega a la presidencia, él se va a asegurar que el estándar se regrese a donde debe estar, por un lado. Otro Camino Panamá también lanzó un comunicado muy contundente. El candidato Blandón, en una entrevista, no he visto comunicado, si hay, no lo he visto un comunicado, pero sí él fue muy, muy contundente también en una entrevista que le hicieron al respecto. Máxime que él es parte de esa gente que en un inicio estuvo pues en los procesos de los labores de parto del inicio de la ley. Y al candidato Rux también, en una declaración a medios, dijo que está a favor de la transparencia, que está en contra de esta ley y que si la ley llega a pasar desmejorando el estándar de transparencia y él llega a ser presidente, lo primero que haría es derogarla. Ahora bien, y ahí me abre un poco la puerta al comentario que quería hacer sobre el reto por la transparencia 2019, que fue aceptado en su momento por 6 de los 7 candidatos.
incluyendo Rux, incluyendo Blandón, por cierto, que estaban en ese grupo de candidatos, y en ese momento el candidato Cortizo, hoy presidente de la República. Nosotros lanzamos un reto por la transparencia que tenía 32 compromisos a los candidatos, compromisos que si se cambiaban o se obedecían estos compromisos, se mejoraba el entorno de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción en el país sin cambio constitucional, que era lo más importante de esos compromisos. En esos compromisos, que tenían 5 categorías, nosotros incluíamos 2 cosas que tenían que ver con la ley de transparencia. Primero, con la transparencia formal, las leyes. Primero, el presidente se comprometió a revisar, fortalecer y dar más independencia, actualizar la ley de ANTAI y la ley de la jurisdicción de cuentas. Ese era el compromiso. Nuestro compromiso, esto es enero 28 de 2019, cuando esto se firmó, en Ciudad del Saber. Antes de las elecciones Ciudad del Saber, pasadas. Sí, antes de las elecciones pasadas. Estábamos lanzando el índice de transparencia del año 2018 y en ese momento se hizo todo el acto. Era actualizar la ley de ANTAI. ¿Qué quiere decir eso? Darle independencia y mayor imparcialidad. Que sea una autoridad en todo sentido. Así es, que tenga el nombramiento cruzado y tenga el tiempo de servicio que hace que el director no dependa políticamente a placer del presidente. Del órgano ejecutivo. Así es. Que así está ahora y así lo deja la ley. Así es. Entra y sale con el poder, con el poder político, con el equipo del político. Es un operador político y como tal actúa. Y esto no es ni siquiera personalizado, no es esta administración, esta directora, este director. Es la estructura que tiene el ente. Y el ente se le cambió su nombramiento, su tipo de nombramiento, precisamente para garantizar eso, que entraba y salía con el equipo del presidente. Algo ha sucedido adicionalmente y son las nuevas funciones de ANTAI, que se han añadido 2 más muy importantes y con esta se añadiría una tercera que varía mucho de aquello que tú estabas mencionando. Claro. Y lo segundo que pedíamos era el estricto cumplimiento de la ley de transparencia y reforzar los principios de la transparencia en el país. ¿Y qué está haciendo este gobierno? Está dejando a ANTAI exactamente como está, como un ente político, y está cogiendo la ley de transparencia y en lugar de cumplir estrictamente y reforzar los principios de transparencia, está haciendo lo opuesto. Está derogando una ley, no la han cumplido estrictamente en estos 4 años, pandemia por el medio, que es muy cierto, porque además se bajaron todos los estándares de rendición de cuentas del país por la emergencia. Así que nosotros le lanzamos un reto al presidente. ¿Y qué están haciendo en respuesta al reto? Exactamente lo opuesto. Sí, entonces yo sé, los candidatos te prometen y luego hacen lo que quieran, todo eso es cierto, pero uno tiene que comenzar creyendo la palabra del que está corriendo. Yo diría que para protegerse, se está usando ANTAI como un escudo de protección del órgano ejecutivo y eso es muy peligroso. No, ANTAI es la mano judicial. Y lo que se le pidió, Guillermo, ya para cerrar, porque casi no tenemos tiempo. Los gobiernos. Lo que se les pidió la semana pasada a la subcomisión, y estaba la directora de ANTAI, es que por favor paren, frenen y abran esto a una discusión. A una verdadera consulta ciudadana. El representante de la presidencia que estaba allí dijo, asesor legal de la presidencia, dijo que la presidencia estaba muy dispuesta a abrir una mesa técnica para escuchar todo lo que la ciudad tenía. Bueno, esa es la gran pregunta. Porque si pasaba y no nos dábamos cuenta, bingo. Claro, se venía el camarón. Pero en el momento de la realidad que tenemos, es que ahora mismo la comisión de gobierno en la asamblea tiene un momento de lujo para que esos comisionados de esa comisión puedan demostrar una buena voluntad a la ciudadanía. Y muchos de ellos están buscando la reelección de esa comisión. Tengo que hacer el análisis, sé que hay por lo menos 3 que están buscando la reelección, 4 que ya sé que están buscando la reelección, hay otros que se sabe que no. Por ejemplo, ahí está el diputado Brose, que no va a la reelección, va a la candidatura de la alcaldía, pero es una excelente oportunidad para que ellos demuestren una verdadera voluntad hacia la transparencia, lo que no hizo el Ejecutivo. El legislativo puede, en su rol de representatividad de la ciudadanía, porque ese es uno de los roles principales de los diputados, representar a la ciudadanía, aunque a uno se le olvida, porque uno se queda pensando nada más en el rol legislativo, pero ellos tienen 3 roles: el rol de hacer leyes,
el rol de ser entidad de control y supervisión de los otros poderes del Estado y el rol de representatividad democrática de quien los eligió. Entonces ellos tienen una oportunidad de no plegarse a la voluntad política de esta aplanadora que pareciera querer pasar esta ley de todas maneras. Bueno, se nos acabó el tiempo, Raquel Roleda. Quiero mandar un saludo a la gente en Chiriquí que nos mandó sintonía y agradeciendo que estuviéramos hablando de este tema en particular. Así que bueno, saludos. Gracias a ustedes. Es importante seguir haciendo docencia y seguir explicando el tema, porque si tú agarras el documento también y te lo lees así a simple vista y a lo frío, probablemente no entiendan la mitad de las cosas. Entonces yo creo que es muy importante ir traduciendo estos temas y llevarlos a un lenguaje simple para que la ciudadanía pueda entender. Y como la primera parte es tan bonita y poética. Exacto. No, a veces no sigues leyendo porque dices, ups, pero esto suena que todo está muy bien. Sí. Raquel Roleda, con responsabilidad social, muchas gracias. Nos vemos la otra semana, ¿te parece? Nos vemos la Hoy próxima con semana. la presencia de lujo aquí de la señora Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Gracias. Gracias por estar con a nosotros. Ustedes. Don Diego, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en La Mañana con por Radio Anco.